En las últimas 2 semanas he recibido varias peticiones de distintas personas que me piden comentar sobre Hakuna. Realmente no es mi costumbre hacer comentarios de esta naturaleza sobre experiencias eclesiales, movimientos que apenas van avanzando, van abriéndose camino. Como veremos en unos minutos, Hakuna tiene unos 10 años de fundada y eso en términos de la vida de la iglesia realmente es la infancia de lo que puede ser muy interesante. Sin embargo, por estas peticiones y tomando algún riesgo, quisiera compartir algunos pensamientos sobre Hakuna. Empecemos con una breve descripción. ¿Qué es Hakuna? Bueno, se suele describir como una familia eucarística. Es un modo de vida cristiana que tiene su origen en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, el año 2013. Es fruto de iniciativa y de generosidad y de creatividad de muchas personas, entre las cuales destaca el sacerdote Padre José Pedro Manglano, un sacerdote nacido en 1960, al que se le conoce popularmente como Josepe. Él es el fundador, el director y de algún modo el principal inspirador o conductor de esta gran experiencia que nace en España y que se llama Hakuna. Se ha extendido desde España a muchos países con gran impacto, especialmente entre jóvenes. El nombre Hakuna proviene de la película El Rey León, donde se usa la expresión Hakuna Matata, que se puede traducir como ningún problema. Esto capta algo fundamental de la esencia de Hakuna, el grupo católico. Se trata de proponer una vida cristiana descomplicada, sin miedo a la alegría, abierta a la novedad. Una visión de la vida en que todo se aprende a disfrutar. Es como la descripción inicial. Mencionemos rasgos propios, los que hacen como fácilmente identificable a Hakuna. Hakuna evidentemente quiere ser una especie de lifestyle, como un estilo de vida. Su página web propone y promueve al mismo tiempo actividades, lecturas, arte y una gran tienda donde se puede impregnar casi cada aspecto de la vida con algo de Hakuna. Entonces hay morrales, hay accesorios, hay libros, hay arte sagrado, hay música. Se trata de eso, ¿no? Como un estilo de vida. Por cierto, impacta el nivel de marketing que aparece en esta página web. Hakuna incorpora muchos elementos que hoy están presentes o que son muy deseados entre las generaciones más jóvenes. Frente a la angustia, la sencilla alegría. Frente a la soledad que padecen dolorosamente muchas personas, espacios variados de encuentro. Frente a la rigidez que a muchos les aparta de la religión, un lenguaje cotidiano, franco, incluso brusco, que de hecho pues incorpora unas cuantas vulgaridades. Sobre esto vamos a comentar algo después. Frente a la idea de un Dios distante o complicado o muy intelectual, la sencillez de acercarse a través de la sonrisa, la música o el simple impacto de Jesús en la Eucaristía. Para quienes no han vivido la experiencia, pues evidentemente es algo difícil de describir solamente con estas palabras. Pero creo que las personas que han estado ahí, yo también he estado y he predicado alguna vez en Hakuna, Bogotá, creo que esto corresponde a lo que se vive, a lo que se plantea.
Aspectos polémicos, que por supuesto son los que en primer lugar motivan estas reflexiones. Aspectos polémicos y rutas de mejoramiento. Pues vamos directo al punto, esto del verbo disfrutar, que es tan importante en la predicación y en los libros del padre Manglano, de Josepe. El énfasis tan constante en disfrutar al final deja en ambigüedad algunos aspectos morales que no son de poca importancia. En concreto, recordemos que dejar el pecado, sobre todo el pecado sensual en sus diversas expresiones, por ejemplo, pereza, gula, lujuria, vanidad, dejar el pecado puede que resulte muy poco disfrutable para muchas personas. Es decir, está muy bien hacer propuestas de vida cristiana, pero no se nos puede olvidar que hay elementos que siempre estarán en la vida cristiana, por ejemplo, el combate, el esfuerzo por mejorar, por separarse del pecado. Y eso queda como un poco en la penumbra, con este énfasis permanente en el disfrutar. Incluso puede plantear problemas morales de cierta complejidad. Mire, por ejemplo, esto. Sabemos que la Iglesia Católica no condena el uso moderado del licor. Pero, ¿qué pasaría si una persona pensara que su modo de disfrutar no es tomarse unas copas, sino fumarse un porro, un poquito de marihuana? Esa es mi manera de disfrutar. Ahí falta claridad. Y cuando no se ofrece claridad, muchas veces se está dejando abierta la puerta exactamente a lo contrario de lo que se quiere, porque varias de las obras del padre Josepe son sobre santidad, ¿no? Es un título que tienen varios de sus libros, santos, santos, pero la santidad requiere un no muy claro, y esa claridad se echa de menos. Entonces tenemos una dificultad con el verbo disfrutar. No es lo más importante, pero hay que mencionarlo porque es que es muy visible el tema económico. Desde que uno entra a la página web de Hakuna, la mitad o más es la tienda. La enorme presencia de la tienda y de todo lo que se vende en Hakuna plantea un punto interesante. Aunque por supuesto no se diga, sí da la impresión de que la plena experiencia del Hakuna Lifestyle, del estilo de vida de Hakuna, requiere invertir dinero, bastante dinero, pues bastante para los porcentajes que manejan la gran mayoría de nuestros jóvenes, sobre todo en nuestros países. No queda claro inmediatamente quién se beneficia de tantas ventas o para qué se usa ese dinero. Hay toda una operación impresionante de marketing, no me estoy inventando nada, mírenlo ustedes por sí mismos. Y queda ahí como una pregunta. No se nos olvide que la Iglesia toma como elemento de discernimiento en cuanto a la virtud de las personas y de los movimientos esta parte económica. Insisto, no es lo más importante, pero sí está ahí. Otro punto, hay riesgos de masificación. Los riesgos de masificación los tiene la Iglesia Católica por todas partes, ¿no? Aclaremos eso. De hecho, muchas de nuestras parroquias tienen ese riesgo. Entendemos por masificación aquello de que pueden aparecer muchísimas personas, pero son personas que no se conocen entre sí, que no tienen propiamente un proceso consciente de avance en su vida cristiana y sobre todo, personas que si un día no llegaron, si un día no aparecieron, pues no aparecieron y punto. Eso es masificación. En Hakuna puede suceder lo mismo, en una adoración, hablo de las que yo conozco, pueden llegar cientos y cientos de personas, pero
Si alguna persona después de asistir 4, 5, 6 meses a Hakuna deja de asistir, pues simplemente dejó de asistir y no pasa nada. Eso se llama masificación. No es un problema exclusivo de Hakuna, vuelvo a insistir. De hecho, son pocas las experiencias eclesiales en que la masificación recibe una respuesta, o por decirlo de otra manera, es enfrentada directamente. Por darte un contraste, el camino neocatecumenal es lo contrario de la masificación, porque cuando la persona pertenece a una comunidad que no es muy grande, su presencia o su ausencia, su camino, importan a todos. Y lo mismo podríamos decir de otras experiencias y movimientos de vida cristiana. Entonces, cuidado con la masificación. Hay también algunos riesgos de tipo sectario en Hakuna. Parece que hubiera como una tensión o contraste entre masificación y tentaciones de sectarismo. Pero es que las dos cosas pueden coexistir. Sé que este es un tema muy polémico porque, por otra parte, es cierto que todo movimiento en la iglesia trata de asegurar su lugar y su carisma. Y no puede conseguirlo si no es manteniendo una cierta rigidez, una cierta exigencia en temas de identidad. Si no se mantienen unos elementos comunes, permanentes, bien claros y afianzados, pues la identidad se pierde y por lo tanto el servicio que se podía prestar también se pierde. Pero conviene tener algunas alarmas encendidas. Por ejemplo, hablo de mi país, Colombia. Hay costumbres que afianzan la idea de que la plena pertenencia a Hakuna está reservada a quienes tienen cierta capacidad de gasto, no por las actividades religiosas, por ejemplo, el Santísimo, no por eso, sino por lo que se sigue de ellas. En Hakuna, Bogotá, ha habido una cierta costumbre, no sé cómo esté actualmente, pero ha sido la costumbre de mucho tiempo, de muchos meses, tal vez años, más o menos esta lógica: después de la hora santa vamos a tal bar, a un pub. Obviamente yo no estoy condenando aquí que la gente tome, por ejemplo, una cerveza o algo así, pero los lugares que se escogen, los lugares a donde van cierto número de personas, pues son lugares que están por fuera del alcance de muchas otras personas. Entonces eso tiene repercusiones, ¿no? Yo creo que eso vale la pena tenerlo en cuenta, porque es que cuando el elitismo o el sectarismo se van entrando en la iglesia, nunca entran con una bandera diciendo somos sectarios, sino que son costumbres que se van imponiendo y que van creando de una manera como insensible, van creando distancias y van creando incluso rechazos. Otro punto en esta misma línea es la dependencia de un enfoque teológico y pastoral, el del disfrute cristiano planteado por el padre Josepe, el padre Manglano. Esta dependencia llega a sentirse en que otros modos de predicación, aunque sean plenamente católicos, no son bienvenidos. Esto, de nuevo, no es exclusivo de Hakuna, pasa en muchas otras partes. Y muchas veces sucede casi sin que nos demos cuenta, pero quiero insistir en que sí sucede. Sí sucede. Entonces no queremos a tal predicador porque no va a expresar exactamente lo que dijo el padre Josepe en sus libros. Entonces no lo queremos. Cuando yo fui a predicar, a mí no me pusieron grandes restricciones. El Hakuna que yo conocí no tenía esa situación, pero de lo que escucho y recibo, pues parece que tiene su impacto en algunos grupos. Podríamos decir en algunas filiales de Hakuna. Luego, tengas en cuenta que Hakuna utiliza una terminología muy exclusiva, todo tiene como otro nombre, ¿no? Las escapadas, los pringados, los compartiriados, los revolcaderos. Eso afianza la idea de
de ser como un grupo especial, algo así como que la persona que va entrando va sintiendo que esta es una experiencia que no puede compararse con lo que tiene la iglesia. Sé que es un equilibrio difícil, porque de hecho lo decía el padre Josepe en alguna entrevista, él decía, pues si tienes una realidad nueva, tienes que darle un nombre nuevo. En parte sí, pero uno podría decir, un momento, tomemos la expresión retiro espiritual. Yo creo que todos sabemos que un retiro espiritual con monjes benedictinos no va a ser lo mismo que un retiro espiritual en la línea de San Ignacio de Loyola y los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y se puede utilizar una misma terminología. Entonces el deseo de tener en todo como una terminología propia, pues va afianzando esa clase de ideas que pueden tener repercusiones adversas. Y hablando de terminología, pues hay cosas ahí complicadas. Yo sé que en el español de España muchas palabras se escuchan con menos dramatismo, llamémoslo así, que en Latinoamérica. Otros les gusta decir Hispanoamérica. También es verdad que un lenguaje provocativo resulta a la vez un modo de atraer y también de responder a posibles objeciones. Pero aún así hay títulos de libros de Manglano y expresiones bruscas que dan una falsa idea de libertad en el sentido de estar por encima de lo tradicional o de la piedad o de las costumbres. Estos famosos santos, ¿no? Santos de copas ya suena un poco raro, pero hay otros títulos que tienen la palabra santos y que no voy a repetir aquí y que son lamentables. Es decir, a mí me lo pueden justificar de muchas maneras, pero uno siente que en eso, por una parte, se va afianzando un estilo de que nosotros somos solamente nosotros y respondemos únicamente ante nosotros, y eso pues ciertamente no es sano. Y luego un último punto que vale la pena tenerlo presente porque ha sido bastante polémico en días recientes es aquello de la madre de Hakuna. La madre de Hakuna se supone que es una imagen de la Virgen María embarazada. No presenta el halo de santidad, no presenta los colores típicos con los que suele representarse a la Virgen. Está más o menos como sentada o postrada, está embarazada, ya dije. A mí no es una imagen que me inspire devoción, pero este no es el criterio no es personal. Pero lo que uno siente aquí es, nosotros tenemos nuestra propia Virgen. Yo soy consciente de que no todas las advocaciones de la Virgen dependen de milagros o dependen de experiencias místicas, pero de nuevo aquí queda un poco como ese sabor de tenemos que tener lo nuestro y solamente lo nuestro, ¿no? Es algo que se quiere imponer blandamente, pero se quiere imponer, se quiere que esté en todos los jacunas. Es algo que se quiere mercadear, porque si quieres tener la imagen de la madre de Hakuna, pues te toca comprarla, ¿no? Y se mercadea por encima de otras posibilidades abiertamente católicas. La sensación que le queda a uno, por lo menos en mi caso es desagradable, es la sensación de que nosotros hacemos todo a nuestro modo, punto. Recomendaciones. Hakuna es un camino reciente, un camino joven en la iglesia, no conviene precipitarse. Yo pido que evitemos fanatismos, tanto en el sentido de decir, este es un caballo de Troya que se entró en la iglesia, esto va a destruir a la iglesia desde dentro, esto es, incluso hay personas que llegan al punto de decir, esto es demoníaco porque está cautivando a tantas personas, o el otro fanatismo, el fanatismo en dirección opuesta, que es decir, no, realmente esta es la fórmula y la parroquia que no tenga un Hakuna, pues no sabe nada de evangelización juvenil o de evangelización en general. Hay que evitar fanatismos. Hay que valorar lo que este camino está haciendo en favor de muchos. Muchos que a través de la música o de nuevas amistades o de rutinas de oración
pues en realidad han encontrado un salvavidas para su fe que estaba atascada o estaba semienterrada o estaba muy empolvada. Eso hay que valorarlo, eso hay que agradecerlo. Por supuesto, hay que pedir a Dios por Padre Josepe, por sus más inmediatos colaboradores, por todas las personas que están implicadas en esto. Nosotros no podemos simplemente situarnos afuera, extender nuestra mano para acusar y para juzgar y quedarnos tan tranquilos. Pero, como toda experiencia eclesial, requiere discernimiento y acompañamiento. No una montaña de prejuicios, demonizaciones o actos de celotipia, que también existen. Pero sí hay que ayudar a madurar y crecer, como todos los movimientos. Mire los años que tiene el camino neocatecumenal que mencioné hace unos minutos. Y hay cosas en el camino neocatecumenal que tendrán que madurar y algunas tendrán que desaparecer. Se acordarán de mí. Y son muy queridas por el fundador, Kiko Argüello. Y después de 40, 50 años, pues está un poco entre su infancia y su adolescencia el camino neocatecumenal. Y con el paso del tiempo y después de que muera Quique, como todos moriremos, pues después de que muera Quique pasarán cosas. Y lo mismo sucede con los retiros de cristiandad y lo mismo sucede, por supuesto, con la renovación carismática. La renovación carismática ha requerido y sigue requiriendo mucho acompañamiento y mucha maduración. Lo propio de nuestra Iglesia Católica no es encerrarnos y creer que ya el Espíritu Santo hizo y dijo todo lo que tenía que hacer y decir y que por consiguiente lo que venga nuevo es peligro, peligro, peligro. Tampoco. Pero sí hay que ayudar a madurar y crecer. Y eso para que se cumpla precisamente lo que está en los libros y predicaciones del Padre Josepe, que haya una santidad viva, alegre y real. Yo por eso realmente no voy a recomendar a todos a que se vuelquen hacia Hakuna, pero a los que están y son conscientes de que las cosas no son perfectas, pero pueden madurar y crecer, yo les invito a que se queden, y más bien ayuden para que las cosas puedan, como dijimos, madurar y puedan crecer. Gracias por el tiempo, por escuchar estas reflexiones y bueno, Dios nuestro Señor nos ilumine para apreciar lo que nos da el Espíritu Santo, para discernirlo, para purificarlo, porque las cosas pues no salen perfectas desde el primer momento, y para ayudarlo a crecer. Bendiciones, bendiciones para todos. Soy Fray Nelson Medina.